Hola amigos, bienvenidos al canal de Mama Star X. En este video quiero hablar un poquito acerca del tema del karma. Esto es una palabra que la estamos utilizando muchas personas en estos últimos tiempos. Y normalmente yo noto que cuando las personas la utilizan es para implicar castigo. A veces me da gracias porque veo con la actitud que la persona lo dice, ¿verdad? En donde vemos a veces rencor. Vamos a decir que presten atención que normalmente cuando la persona dice, oh, karma, y en la forma que lo está utilizando, lo hacen a veces con un nivel de satisfacción un poquito morboso, ¿verdad? Es como que nos sentimos satisfechos de saber que una persona finalmente está sufriendo, porque ya le tocaba el momento de pagar. He decidido hacer este video porque sabemos que muchos de nosotros estamos pasando por cambios lo suficiente fuertes, ¿verdad? Que nos están transformando. Y parte de esa transformación no solamente es mental ni emocional, pero también verbal. ¿Por qué? Porque nuestras palabras tienen fuerza. Como también nuestras palabras describen nuestro entendimiento, quiénes somos. A medida que vamos cambiando, también tenemos que cambiar nuestra forma de comunicarnos para que represente a la persona que nos hemos convertido. Y karma es uno de esos temas, ¿verdad? Cuando uno busca, ¿verdad? En el internet acerca de qué es lo que define el karma, primeramente es importante entender que viene siendo una palabra en sánscrito. Es un idioma antiguo que está compuesto de sonidos de alta vibración. En India todavía utilizan este idioma para cantar mantras. Vienen siendo repeticiones, ¿verdad?, de cantos que a medida que la vas cantando te va cambiando tu energía. Te va cambiando tus campos vibratorios y te ayuda, ¿verdad?, a sintonizar todos tus centros vibratorios en una forma mucho más coherente, en donde puedas recibir conocimientos más elevados. El karma también fue una palabra que la utilizó el Buda. El Buda fue una persona que se iluminó debido a muchas de las prácticas de meditación que hizo en sus procesos de purificar la conciencia de su mente como la de su espíritu, y llegó a ese nivel de conectarse con el Creador en donde pudo entender, ¿verdad?, y percatar la realidad de nuestra existencia, como también la realidad del ser humano. En varias religiones, ¿verdad?, que viene de descendencia budista, dicen que el karma viene siendo una energía trascendental, pero es invisible, que se genera, ¿verdad?, que proviene de los actos que nosotros tenemos. De cierta forma dicen que viene siendo justicia o equilibrio. Pero recuerden que todo tiene que ver con la traducción, en la forma en que se traduce estas palabras. Pero yo, de acuerdo a mis experiencias y mis conocimientos y mi expansión, la veo como equilibrio. Cuando hablan de justicia, a veces las personas la interpretamos en una forma de cómo el hombre adquiere justicia o lo que significa para el hombre. Pero cuando lo vemos desde un punto de vista espiritual, no estamos hablando de justicia, de castigo. Porque es importante saber que Dios no juzga a nadie.
y Dios no castiga a nadie. So, cuando empezamos a comenzar a entender, cuando empezamos a entender quiénes somos, nos damos cuenta que es verdad que Dios no castiga a nadie. So, primeramente tenemos que entender que somos seres vibratorios y que podemos cambiar esa vibración de acuerdo a nuestro estado de ánimo. So, vamos a decir que lo que compone al organismo del ser humano viene siendo una variedad de campos magnéticos, electromagnéticos, que se unen. Y al hacerlo, crean una sintonía. Y esa sintonía determina si estamos utilizando vibración alta o baja. So, también estamos viviendo en una realidad que es igual. So, en la forma en que nosotros interactuamos con nuestra realidad va a determinar a veces nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Como también va a determinar el tipo de experiencia que vamos a materializar. So, es importante, ¿verdad?, llegar a ese punto de entender que nosotros somos una composición de diferentes elementos, ¿verdad?, como también de campos electromagnéticos, y que cuando lo empezamos a utilizar correctamente, empezamos a vibrar de cierta forma que nos ayuda a ver las cosas de diferente manera, nos ayuda a percibir nuestra realidad muy diferente. Y que dentro de esa realidad hay ciertas leyes. Y una de ellas es la ley de causa y efecto, que viene siendo la ley del karma. Yo les sugiero que miren mi video acerca de la diferencia entre la tercera y la cuarta dimensión, como también la ascensión, porque todos estos temas van conectados. So, hay muchas cosas que puedo repetir dentro de estos videos, pero con diferentes perspectivas, porque todos estos temas están muy conectados el uno con el otro. Desde luego que me gusta hacer estos videos cortos para no cansar ni confundir a las personas. So, el karma, en la forma en que yo lo describo, es desequilibrio. ¿De qué? De conocimientos que son extremos, ¿verdad? Y no lo sabemos cómo reconciliar. Y normalmente, ¿quién no sabe cómo reconciliarlos? Nuestra conciencia física. So, cuando no hemos acostumbrado a utilizar nuestra mente para racionar, ¿verdad?, como también para decidir y determinar lo que debemos de hacer de acuerdo a lo que nos está ocurriendo, debido a que la mente no tiene la habilidad de saber a veces los conocimientos que nos ayuden a reconciliar energías opuestas, pues tomamos decisiones que crean imbalance. Y esos imbalances es lo que se llama karma. Es importante entender esto porque ¿qué pasa? Que ahora estamos utilizando esta palabra bastante. Y son palabras que vienen de escuelas, ¿verdad?, prácticas o dogmas religiosas, que cuando la persona está purificándose, está haciendo prácticas que ayudan a esa persona a cambiar su estado vibratorio, las puede comprender profundamente. Pero cuando no, cuando llevamos una vida mundana normal, en donde no estamos purificando nuestras ideas como también nuestro cuerpo, pues estas palabras, cuando las escuchamos, tiende a tener una definición muy distinta. Le damos el entendimiento que tenemos es muy distinto. Pero a medida que vamos madurando, ¿verdad?, y vamos entendiendo y comprendiendo, cuando vamos incorporando sabiduría y nos dejamos llevar por esa sabiduría y nos empieza a cambiar, empezamos a comprender que las cosas a veces muy simples son complejas, ¿verdad? So, todos estos términos que aparentemente pueden ser muy simples son bien complejos y profundos también.
Como le dije, las palabras tienen fuerza. Es importante de pensar un poquito antes de hablar, porque la intención detrás de nuestras palabras es lo que determina nuestras experiencias en todo momento. Y entender eso es importante. Es las intenciones que tú tienes en las cosas que tú dices y haces lo que determina en todo momento el tipo de experiencia que tú vas a tener. Ahora piensa un poquito de todas aquellas cosas en tu vida en que se están repitiendo una y otra vez más y son cosas que tú ya no quieres experimentar. Piensa en todas esas relaciones que tú has creado hasta este momento, en donde continúas teniendo el mismo resultado y no necesariamente el positivo. ¿Por qué te está pasando esto? ¿Por qué sigues repitiéndose, verdad? A veces yo tengo clientes que vienen frustrados y dicen, ¿hasta cuándo tengo que seguir pasando por lo mismo? ¿Hasta cuándo voy a seguir trayendo personas así? Y es que la persona no ha llegado a ese punto de comprender que, bueno, tienes que cambiar tu forma de ver las cosas, porque tú creas tu realidad. Y en la forma que tú decides, ¿verdad?, utilizar todas esas ideas que a veces tú tienes y las traduces, ¿verdad? Todas aquellas ideas que tú a veces piensas una y otra vez más, las estás traduciendo emocionalmente y las estás transmitiendo. No solamente las estás traduciendo, pero las estás transmitiendo. Y esas son las señales que tú estás mandando a tu medio ambiente y es la que está creando tus experiencias. Imagínate todas aquellas ideas y conocimientos que tu mente a veces está pensando que tú no te das cuenta. Y no es hasta que tú empiezas a meditar o a hacer plantas medicinales que tú te das cuenta el poder de tu mente o el poder que le hemos dado a la mente. Porque la mente no puede sentir este poder a no ser que nosotros se lo hayamos dado. Se lo tenemos que dar. Y por lo menos yo he podido ver que mi mente a veces tiene 1.000.000 de conversaciones al mismo tiempo, pero simplemente la única que yo puedo ver es la que tengo, la obvia. Pero atrás es como una fiesta. Y de ahí es que a veces no podemos dormir. De ahí es que a veces no tenemos la claridad de poder decidir en ciertos momentos. Y especialmente en esos momentos en que nos sentimos estresados, ¿verdad? En esos momentos en donde creemos que tenemos que tomar una decisión porque ya es el momento. Y eso nos causa estrés, ¿verdad? Y en ese momento, si tomas la decisión, te aseguro que no vas a tomar una decisión que a la larga te va a traer los beneficios que tú deseas. Porque en esos momentos es cuando nuestro organismo está demostrando la falta de armonía. Es cuando nuestro organismo no está operando eficazmente para recibir la información que tú necesitas saber para poder traer balance. Y yo espero, ¿verdad?, que a medida que voy compartiendo estos conocimientos, te ayudan a sentir un poquito de paz y tranquilidad en la misma forma que me hizo a mí. Porque, ¿qué pasa? Que yo crecí en un hogar donde mi mamá era cristiana, o lo es todavía. Pero ella siempre decía que Dios me iba a castigar. Que por mi actitud, a veces por no escuchar, ¿verdad?, por ser tan traviesa de niña, que Dios me iba a castigar. Y lo hizo por años, me lo dijo por años. Y me dijo otras cosas más, ¿verdad?, que no vale la pena compartir. Pero a veces nuestros padres nos dicen esas cosas, ¿verdad? A veces las personas implican que hay un Dios que es justo y en la forma en que lo hace es juzgándote y maltratándote cuando no es verdad.
¿Y qué pasa? Que a medida que hemos implementado esos conocimientos, lo hemos creído, ¿verdad? Y a veces actuamos y juzgamos a los demás en la misma forma que nos juzgamos a nosotros mismos. Cuando en realidad nuestro Creador nos juzga. Yo sé que en la evolución de nuestra conciencia ha explorado y experimentado etapas en donde se separó y se divorció de su origen, de nuestro espíritu, de nuestra esencia. Y en esos momentos fue que creó todas estas ideas. Y después las siguió, creó un modelo de creencias que muchas personas seguimos, ¿verdad? Pero gracias a estos cambios, ¿verdad?, que estamos teniendo en este momento, finalmente estamos despertando y recordando que nosotros somos más que la conciencia física. Y que es cierto, hay leyes universales que determinan también el tipo de experiencia que nosotros vamos a crear. Pero nosotros siempre tenemos control de decir y determinar, como también de sentir. Nosotros podemos escoger en todo momento el tipo de información que queremos canalizar y interpretar. Y si a veces no nos damos cuenta qué es lo que estamos recibiendo, tus emociones se lo van a dejar saber. Nuestras emociones vienen siendo el guía, el timón que nos deja saber en todo momento qué tipo de sintonía estamos teniendo. Y cuando te das cuenta, si estás canalizando información de baja vibración, la puedes cambiar. Y aquí es donde tú vas a tener que hacer un poquito de investigación y de preguntarte qué es lo que yo deseo alcanzar, qué es lo que me apasiona, qué son aquellas cosas que me estimulan y me hacen sentir bien. ¿Cuáles son mis dones, mi creatividad? Y no necesariamente es para yo ofrecérselo al mundo, no, para yo ofrecérmelos a mí. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Yo a través del tiempo aprendí que me gusta cocinar y cuando lo hago me hace sentir súper bien. Y ahora cuando cocino me gusta hablar con la comida, con los alimentos. Y noto que mis alimentos, ¿verdad?, cuando como, esos alimentos me hacen sentir bien. Ahora cuando cocino para otros, las personas siempre vienen y me dicen, qué rico tu cocina, qué bien me hace sentir. Fíjense, no solamente es que sabe rico, pero lo que más escucho es que la gente me dice, tu comida me hace sentir tan bien, me hace sentir un bienestar. Ahí podemos notar, ¿verdad?, el efecto que nosotros tenemos con nuestro alrededor cuando estamos actuando, ¿verdad?, y conectándonos con todo tipo de energía, porque todo tiene conciencia, no igual que la de nosotros, pero todo tiene una conciencia. Cuando tú empiezas a hacer las cosas con conciencia, les aseguro, mis queridos amigos, que tu vida va a cambiar. Pero primero tienes que entender quién eres. Primero tienes que entender el plano de realidad en que estás viviendo. Y eso es algo que es un proceso que no pasa de hoy para mañana. Y por eso es que les digo, vayan a escuchar mis otros videos, que está bajo el Espíritu Dice, para que poquito a poquito vayan comprendiendo, ¿verdad? A lo mejor muchos de ustedes están más adelantados y ya entienden lo que estoy hablando aquí. Pero lo importante es saber que el karma simplemente está hablando de equilibrio. ¿Y qué pasa? Que todas esas experiencias que tú has creado, que te han causado dolor, y te han bajado tu vibración, a la corta, a la larga, las vas a tener que cambiar, las vas a tener que sanar, porque eso es un aspecto de tu conciencia
que en estos momentos, a medida que vas cambiando y ascendiendo, vas a tenerlo que integrar. Aquí nada es forzado. Esto es de a poquito a poquito. Y tú siempre decides. Y cuando digo tú, estoy hablando de la conciencia física. Porque en un momento, nuestra conciencia física y espiritual van a ser una. Y mientras más tú ayudes a tu aspecto físico a entregarse al espiritual, tu vida va a mejorar. Y poco a poco vas a entender cuál es la actitud y cómo se comunica tu espíritu y tu conciencia o tu conciencia y cómo actúa tu aspecto físico. Pero desde luego estamos compuestos de mucho más campos vibratorios. Y poquito a poquito lo vas a explorar cuando llegues a completamente entregarte a tu espíritu. Pero mientras tanto, va a haber resistencia, va a haber obstáculos. Y esos obstáculos simplemente están demostrando tu falta de entendimiento. Es como cuando vamos a la escuela a querer aprender una profesión. A veces no entendemos una clase y no la pasamos y la tenemos que volver a tomar y repetirla hasta que entendamos. Y después que nos graduamos, entonces que verdaderamente empezamos a aprender mediante las experiencias lo que hemos aprendido. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que lo que aprendimos y lo que experimentamos son dos cosas diferentes, ¿verdad? Vamos a decir que vivimos en una realidad experimental. Que todos los conocimientos que tú aprendes, el propósito es que eventualmente los lleves a cabo. O si no, no te sirven de nada. Y por eso es que es saludable no ponerte a hablar de cosas que tú no has experimentado. Yo soy de las que creo que cuando yo comparto información es porque ya yo la he explorado y la he experimentado y la he sentido en propia carne y en propio espíritu. Porque sí, hay muchos conocimientos increíbles por ahí, pero eventualmente cuando yo los experimento, puedo hablarlos en una forma muy específica y sé el proceso de experiencia que he tenido en donde puedo compartirlo con las personas en vez de simplemente repetir lo que he escuchado. Es importante que en este momento empezamos a romper un poquito con esos hábitos que hemos adquirido, ¿verdad? Que necesariamente no nos está ayudando a nosotros. Porque a veces cuando juzgamos a los demás es para no juzgarnos a nosotros mismos. Y no tiene nada de malo, lo puedes hacer. Pero eventualmente el que te estás haciendo daño eres tú. Porque en la forma y la intención con que tú juzgas a los demás, eso te regresa a ti. Tú fuiste el creador de esa vibración, no la persona. Y la persona sí, a lo mejor está teniendo sus propias situaciones, ¿verdad? Hasta el punto que tú puedas creer que vienen hacia ti. Pero la responsabilidad tuya no es de cambiar a esa persona, sino de cambiarte a ti. Para que no tengas que seguir experimentando ese tipo de experiencia. Y a veces necesitamos ayuda, a veces hay conocimiento que no lo entendemos nosotros solos, a veces vienen personas, ¿verdad?, a ayudarnos. Pero ¿qué pasa? Que cuando estas personas vienen a ayudarnos, nosotros incorporamos, ¿verdad?, a nuestra conciencia mental. Y a veces la mente tiende a adelantarse y crea historias mentales que no son verdad. Y entonces, ahora una persona que simplemente viene por un poquito de tiempo, nosotros creemos que se va a quedar por más. Y nos aferramos
a querer que esta persona se quede cuando en realidad no está supuesta. Y de ahí que creamos muchas de esas experiencias que son negativas, ¿verdad? Experiencias que nos traen dolor, como también sufrimiento. Y es porque no hemos entendido que el tema de aprendizaje que estamos teniendo en ese momento, como no lo podemos entender nosotros solos, pues la conciencia nos está trayendo a alguien para que nos ayude. Y son esos momentos, ¿verdad?, que nos conectamos con una persona que hay un gran magnetismo. Y después, a medida que la vamos conociendo, vamos observando que esa persona es diferente a nosotros. Pero seguimos ahí, ¿verdad? Creyendo que esa persona va a cambiar. Y tratando de buscar la forma de cómo ayudamos a esa persona a cambiar, cuando en realidad no lo podemos hacer. Nuestra fuerza está en entendernos a nosotros primero, como también utilizar conocimientos de alta vibración para ayudarnos a vivir una vida, ¿verdad?, distinta, como también a entender cuando estas experiencias se han creado, qué es lo que nosotros no hemos comprendido, qué es lo que no hemos entendido, qué es lo que debemos cambiar, para entonces empezar a disminuir el karma. Espero que esto les haya ayudado, mis queridos amigos, y que la próxima vez que ustedes decidan decir esta palabra se acuerden de mí y lo piensen un poquito. Los quiero mucho y hasta la próxima.